conquistadores de América Central. En Rusia, las pieles se convierten en el imán de la mayor expansión terrestre del siglo. En Japón, los jefes militares dan fin a siglos de luchas entre familias y se lanzan a la conquista. En Asia Central se presenta un choque cultural cuando los mogoles entran en la India hinduista. Y todos los objetos de los imperios son llevados a Europa, donde son exhibidos en extrañas colecciones. 1000 años de historia. Milenio. América Central. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Esta es la misa dominical en Santiago Atitlán, en Guatemala. Un legado del siglo XVI, cuando las religiones más grandes del planeta buscaban capturar nuevas congregaciones. Y cuando la cristiandad se extendió por medio de la conquista. Parte del servicio se hace en maya. Todo tiene un sabor fuertemente local que ahora la Iglesia Católica acepta con gusto. Pero no siempre fue así. Cuando el catolicismo empezó a conquistar almas aquí, persistió una tragedia en particular. Sucedió en la provincia mexicana de Yucatán. Es la historia del fraile Diego de Landa. Una historia amargamente recordada hasta estos días, que nos lleva atrás en el tiempo a más de 400 años. Diego de Landa fundó y dirigió la misión franciscana en Yucatán. Él y su pequeño grupo de frailes atendían a más de 250,000 de almas mayas, y todas sus energías eran dedicadas al bautismo. Los mayas eran bautizados después de una instrucción mínima, a menudo por miles en un mismo día. De Landa pudo haber previsto el peligro en esta propuesta, pero sin el bautismo, esas personas no tenían esperanza de salvación. Y De Landa en realidad quería salvar a los mayas. Pasó tiempo en las aldeas. Aprendió a hablar diferentes dialectos y trató de dominar las costumbres locales.
Su amigo y tutor fue el jefe Nachi Cocom. La familia Cocom una vez había gobernado la ciudad de Chichén Itzá. De Landa aprendió aquí sobre conflictos tan profundos entre familias que las dinastías rivales no podían unirse, ni siquiera contra los españoles. De Landa fue el primer europeo en ser iniciado en los secretos del pasado maya. Aunque por muy interesado que estuviera en registrar la tradición maya, De Landa estaba más interesado en cambiarla por la cristiandad. El frágil balance entre las creencias mayas y cristianas fue destrozado un día en 1562 cuando se hizo un descubrimiento en una cueva. Oí ladrar el perro. Pensé que iba a pescar el venado. Vine a ver qué está pasando y me encuentro con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Dicen que son los antiguos dioses que ya regresaron. Se inició una investigación sobre la idolatría. Los aldeanos fueron rodeados e interrogados. Cuando sin dificultad admitieron poseer ídolos y adorarlos para obtener lluvias y buena cacería, estos fueron recolectados. Más arrestos, más ídolos. Al extenderse la red, la histeria empezó a apoderarse de los franciscanos. Bajo tortura, los mayas admitieron cualquier cosa. Sus jefes y ancianos no fueron la excepción. A lo largo de 3 meses, unos 4.500 fueron aprisionados y torturados. Cuando De Landa llegó, no hizo nada para detenerlo. El terror culminó en una gran inquisición. En una misma noche, cientos fueron juzgados, castigados y ritualmente deshonrados. Sus ídolos fueron destruidos, sus libros más sagrados fueron quemados. ¿Qué tan extendida estaba la idolatría entre los recién convertidos mayas? ¿O cuán frágil era su nueva fe cristiana? Jamás podrá saberse. Pero podían fusionar elementos de ambas creencias, como aún sucede hoy. En Santiago, al salir los aldeanos de la iglesia, puede verse la adoración de ídolos todos los días del año. Don Pedro San Simón, no va la diosit, no va la santit, no va la pusit, no va la navastán. Jaba y jaba hora, jaba momento, Dios. Este es Machimón. Es un ídolo en parte cristiano y en parte maya. Los aldeanos le piden consejo y le traen ofrendas. Machimón tiene una particular predilección por los cigarrillos, el licor y las corbatas. El catolicismo se alimenta aquí del sentido maya del ritual. La iglesia tolera a Machimón. En el tiempo de De Landa no podía existir tal tolerancia. Los colonos españoles en Yucatán temían a la rebelión si la persecución continuaba. Finalmente llegó un nuevo obispo para actuar como árbitro. Su nombre era Francisco Toral. ¿Apoyaría a De Landa o detendría la persecución?
El escenario fue preparado para una confrontación definitiva. Cuando Toral llegó al monasterio, no había señal de Delanda. Había desaparecido. Cuando Delanda regresó al fin, estaba más que listo para presentarse ante su obispo. Prior provincial Fray Diego Delanda. Su Excelencia. Supongo que la razón de su visita es para dar una explicación de la razón de su salida. Recibí un llamado de la provincia de Sotuta. Se están burlando. Están quemando los crucifijos sacados de los altares. Algunos se han convertido en sacerdotes y han hecho pactos con el diablo. Están ofreciendo víctimas humanas en honor de los demonios, regresando a su pagano pasado. Yo mismo inicié una investigación, tomando testimonios de los testigos. En los sacrificios mataron y crucificaron a 2 muchachos, Aj Chable y Aj Shol. Mientras aún estaba en la cruz, le sacaron el corazón. Pero Toral no estaba totalmente convencido. Estas confesiones, aunque espeluznantes, eran también convenientes para justificar los métodos del fraile. El obispo envió agentes para averiguar el paradero de las víctimas o cualquier prueba de que los sacrificios habían sido efectuados. No se descubrió nada concluyente. El obispo terminó dudando de las crucifixiones. Volvió su atención hacia los frailes y las muertes en custodia. Después, el mismo Toral investigó a Delanda. Fray Diego Delanda, ¿torturó y mató usted a alguna de estas gentes? Nadie murió ni fue malherido por el maltrato. Si algunos recibieron algunos latigazos, estos fueron con moderación. Y si es verdad que algunos murieron por nuestra Inquisición, fue porque nunca creyeron en Cristo, ni quisieron dejar abandonados sus ídolos y sus paganismos. Delanda entró en recogimiento. El obispo proclamó a los mayas inocentes en su idolatría e inocentes de herejía. Derrotado, Delanda llevó su caso de vuelta a España, donde finalmente limpió su nombre. Regresó a Yucatán, irónicamente como sucesor de Toral. Hasta este día es vilipendiado aquí por su traición y destrucción. Pero existe otra interpretación, una que no es tan simple. Como resultado de la Inquisición de Delanda, hubo un significativo cambio en la estructura maya de poder. Todo el escándalo de idolatría y sacrificios que torturó a la región parece haber tenido otros motivos. Las víctimas y los informantes estaban en lados opuestos de las antiguas rivalidades. Tal vez Diego Delanda, el conquistador de almas, fue el agente inconsciente de una conspiración maya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad. Rusia. La más dramática construcción de un imperio del siglo fue en Rusia.
donde la ciudad-estado Moscú se expandió en más del 100% en un vasto imperio terrestre. Esta es la Catedral de San Salvador, destruida por Stalin, y ahora está siendo cuidadosamente reconstruida. La iglesia ha sido el centro del poder y el prestigio de Moscú. La nueva condición de Moscú fue representada en un gran momento: la coronación de Iván IV, Iván el Terrible, el zar de toda Rusia. Esta es la estación de Kezansky en Moscú, para los destinos del sur y el este. Rusia cuenta con 3/8 de la porción terrestre del planeta. Recorrerla de este a oeste toma más de una semana por tren. El enorme alcance oriental que caracteriza a Rusia fue abierto por Iván. Antes de él, la expansión rusa siempre había sido bloqueada por Kazán, el imperio musulmán de Oriente. ¡Marcharemos sobre Kazán! Iván sitió a Kazán. Cuando cayó, el camino a Oriente fue finalmente abierto. Ahora todos reconocerán al zar de Moscovia como el soberano de toda Rusia. Para conmemorar la victoria sobre Kazán, se construyó la Catedral de San Basilio. Los famosos domos de su cúpula representan los turbantes de Kazán, uno por cada cacique muerto en el asedio. La leyenda dice que Iván hizo que cegaran a los arquitectos para que jamás pudieran superar esta hazaña. La iglesia legitimó el imperio ruso. Los ejércitos están representados llevando íconos sagrados a la batalla. Pero esta no era una cruzada genuina. No hubo conversiones masivas. Aún así, como pueden ver, la iglesia se benefició. Lo que pagó todo este esplendor fue una cosa: la piel. Al igual que el oro sedujo a los españoles hacia las Américas, la piel fue la carnada para la conquista rusa. En Moscú, la cantidad de pieles que uno poseyera identificaban su riqueza y su rango. Y fue la piel lo que puso a Rusia en el escenario internacional, trayendo compradores desde lugares tan lejanos como China e Inglaterra. Controlar la producción de pieles significaba avanzar más hacia el este, hacia Siberia. Siberia es tal vez el terreno más severo en la Tierra, a menos que uno sea un animal peludo. Iván no consignó a un ejército aquí. En lugar de eso, confió en mercenarios cosacos que viajaban lenta pero seguramente a través del glacial páramo. Ellos atacaron a los señores locales y aterrorizaron a las tribus, robando las pieles y enviándolas a Moscú. Seré terrible. La tensión del imperio ayudó a trastornar a Iván. No confiaba en nadie
y construyó una nueva fuerza, la Oprichnina o Grupo Especial. Eran los agentes secretos de la expansión del Estado de Terror, la primera policía secreta rusa. Las personas eran encerradas y ejecutadas, desolladas vivas y dadas como alimento a los perros. El Imperio ruso persiguió a su propio pueblo, como lo hicieron las tribus de Siberia. Japón. En el siglo XVI, Japón se unió a las naciones que trataron de fundar imperios en el extranjero. Por casi 200 años, jefes militares rivales se habían adueñado del país en porciones cada vez más pequeñas. Las rivalidades trajeron fragmentación, anarquía y ruina. Pero finalmente un hombre logró restaurar el orden. Su nombre era Toyotomi Hideyoshi, un soldado campesino conocido como la Rata Calva. Durante 387 años, Hideyoshi ha sido venerado en un festival anual llevado a cabo aquí, entre los templos sagrados de Nikko. El altar portátil de Hideyoshi es llevado en procesión alrededor del complejo de templos por 50 sacerdotes. Finalmente es colocado en el templo más sagrado, donde se le presentan ofrendas. La obra de Hideyoshi fue tal que llegó a ser reverenciado como el verdadero arquitecto y reconstructor de Japón. En sus manos, la nación floreció por primera vez en más de un siglo. Había una nueva riqueza y optimismo. Las ciudades se unieron en la vida de nuevo. Los templos y palacios devastados por la guerra civil fueron restaurados y cubiertos de oro. El espectáculo era poder, y Hideyoshi adoraba el espectáculo. Este fue el período en el que la ceremonia de té evolucionó como una obra de teatro, diseñada para Hideyoshi por su amigo y confidente más cercano, Senjo Riku. Riku fue la mayor influencia en la estética de la época. Aunque gradualmente Hideyoshi llegó a sospechar de su superioridad. En un arranque de despecho, le ordenó a su maestro del té que realizara el suicidio ritual. Cuando el poder dio lugar a la megalomanía, Hideyoshi se proclamó a sí mismo amo del mundo. Por primera vez en el milenio, Japón miró hacia el extranjero. Mi objetivo es entrar en China para que mi nombre sea conocido en sus 400 provincias. Tomar este país virgen será tan fácil como aplastar un huevo.
Pero una invasión exitosa dependía de una base marítima poderosa, nada fácil de asegurar debido a las traicioneras aguas del mar de Japón. El plan imperial comenzó con una invasión a Corea. Las aguas eran tranquilas y los invasores llegaron a Seúl en solo 20 días. Por un momento, el sueño de Hideyoshi se asemejó a una profecía. Pero la Marina coreana había desarrollado un arma secreta, el barco Tortuga. Un tanque armado sobre las olas hizo volar a los japoneses fuera del agua. Hideyoshi se refugió en un búnker mental. Su preocupación principal era ahora el futuro de su dinastía. Había permanecido sin hijos y la sucesión se le atribuía a su sobrino. Después, al final de su imperio, una concubina le dio un hijo, Hideyori. Mantener al niño a salvo de peligro se convirtió en la obsesión de Hideyoshi. No puedo describir el interminable tedio cuando Hideyori no está aquí conmigo. De nuevo digo que estén vigilantes contra fuego o captura. Cada noche hagan que alguien ronde por los cuartos 2 o 3 veces. No sean negligentes en esto. El anciano emperador fue despiadado en asegurar la sucesión de Hideyori. Ordenó a su sobrino que se suicidara y masacró al resto de su familia. El sueño de fundar una dinastía acabó con Hideyoshi. Murió en 1598 y su mausoleo está aquí en el templo Deji en Kioto. El sacerdote principal lo atiende diariamente. Los generales de Hideyoshi, al regresar derrotados de Corea, frustraron la sucesión. Sus súplicas de lealtad hacia su hijo no fueron escuchadas. Hideyori y su madre se suicidaron. Y a partir de ese momento, sin una gran visión, Japón cerró la puerta al mundo y se retiró del escenario imperial durante los siguientes 300 años. India. En la India del siglo XVI, los invasores islámicos llamados mogoles convirtieron el subcontinente en un imperio adaptándose a él. Aún sobrevive un registro escrito por Gilbadán, hija del primer emperador mogol. Gilbadán escribe cómo la India cambió a su familia a lo largo de 3 generaciones. Su descripción la devolvió a su infancia y más allá. Su familia vivía en Asia Central y afirmaba descender de Genghis Khan. A pesar de esta prometedora herencia, el imperio mogol comenzó por accidente. El abuelo de Gilbadán, Omar Sheikh Mursa, estaba más interesado en los pichones que en la política. Pero la afición del sheikh resultó ser su perdición.
Omar Sheikh Mursa voló con sus pichones y su casa y se convirtió en un halcón que emprendió el vuelo hacia el otro mundo. El sucesor del sheikh fue su hijo de 11 años, Barbur. Demostró ser un adolescente ambicioso. Barbur sitió a Samarcanda, pero bloqueado aquí, volvió su atención hacia el este e invadió Kabul y se dirigió a la India. 8 campañas lo llevaron a través del subcontinente hasta Bengala. Aunque Barbur pasaba la vida combatiendo, el corazón del imperio estaba a 5 meses de viaje en Nekabul, donde la corte y los harenes tenían su base. Como musulmán estricto, Barbur tomó solo 4 esposas, pero el harem estaba lleno de concubinas, parientes femeninas y las familias de nobles que habían sido ejecutados o aprisionados. Había hijas, madres, tías y sirvientas. Es posible que Barbur jamás supiera de cuántas mujeres era responsable. Un día, Gilbadan registró una entrega especial de su padre Barbur. Llegó con las instrucciones. Envió algunos de los obsequios valiosos y las curiosidades de aquellos que cayeron en nuestras manos. A cada mujer adulta debe entregársele una bayadera especial con un plato de oro lleno de joyas. Para las mujeres del harem de Kabul, esto fue un choque cultural. Estas bayaderas hindúes eran su primera experiencia de un mundo nuevo. Barbur amaba a la India por lo que saqueaba, no por su cultura. 8 años ahí solo fortalecieron su identidad como musulmán. Cuando los príncipes guerreros hindúes se unieron para atacarlo, Barbur invocó una guerra santa. Por amor a la fe me convertí en el enemigo de los paganos y los hindúes. Combatí para convertirme en un mártir. 2 años después de su victoria, Barbur había muerto de disentería en lugar de ser convocado por Dios. Había conquistado gran parte de la India, pero permanecía como una tierra extraña. Fue su nieto Afkar el Grande quien hizo que los mogoles se integraran y aprendieran la tolerancia. La India era el centro del mundo de Akbar. El harem ayudó a construir el imperio. Alianzas matrimoniales le dieron tierras y lealtad. En lugar de 4 esposas, se estima que Akbar tuvo más de 800. Era el harem más grande del mundo. Esto era del desagrado de su tía Gilbadan, quien era devotamente musulmana. El emperador estaba desarrollando hábitos alarmantemente heterodoxos. Adoptó la vestimenta de un Rajput y estaba fascinado por los rituales y festividades hindúes. La diversidad de la India estaba reflejada en la imagen que tenía Akbar de sí mismo. La India era una frontera de religiones. Akbar construyó una casa de adoración especial
en la que todos los diferentes credos estaban representados. Su intención era dirigir una discusión ordenada, asimilar argumentos de todos los bandos y construir una teología realmente comparativa. ज्ञान की देवी है जो सारी बुराइयों को नष्ट कर देती है। और पत्थर तक को हम लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पत्थरों आप मुझे बतलाइए, पत्थरों का जो मजहब पत्थरों En la realidad no resultó de esa forma. A menudo los ministros no podían ponerse de acuerdo ni para sentarse. Akbar desarrolló su propia religión que tomó tanto del mundo hindú como del Islam. En su India no había persecución. Las mismas cualidades por las que Akbar es alabado por la historia, la liberalidad de su pensamiento y su legado de tolerancia eran detestables para su tía. En protesta, Gilbadan viajó a la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Un cuerno que creció en la frente de una mujer inglesa. La pasión de Cristo, finamente tallada en una semilla de ciruela. Las enormes botas pertenecientes al deforme duque de Johann Friedrich II de Saxon-Coburg. Insectos que brillan en la noche en Virginia, ya que a menudo no hay día ahí durante más de un mes. Un mechón de cabello de Petrus González, el hombre cubierto de pelo de Tenerife. Extrañas colecciones eran la pasión en la Europa del siglo XVI. Exploradores y conquistadores estaban reduciendo al mundo y los despojos terminaron aquí, en escaparates de curiosidades. Hacer colecciones de esta forma era un heroico intento a la vista de todas estas novedades de reunir a todo un mundo en un mismo cuarto. Las colecciones fueron primeramente diseñadas para provocar admiración. Una experiencia que el filósofo René Descartes sentía que era fundamental para la época. Considero a la admiración como la primera de todas las pasiones. No tiene opuesto. Cuando el objeto no tiene nada que nos sorprenda, lo consideramos falto de pasión. Los coleccionistas eran científicos o príncipes. El emperador Rodolfo II de Praga fue el más grande y más extraño. Puso más de 20.000 objetos y especímenes de todo el mundo dentro de solo 4 cuartos. Rodolfo se colocó cuidadosamente en el centro de este mundo en miniatura. Incluso fue representado como un maestro de la naturaleza. Su colección tenía un mensaje político. Era un lugar donde los dignatarios visitantes podrían maravillarse tanto por las maravillas como por la extensión del alcance de Rodolfo en el mundo. Pero toda la aventura de coleccionar finalmente tenía un propósito mucho más orgulloso. Este fue sugerido por Samuel Quickenberg,
el mejor consejero de coleccionistas de Europa. La colección ideal no debe ser nada menos que un teatro del universo. Los objetos propiamente diseñados actúan como llaves que abren la totalidad del conocimiento humano. Todo el manuscrito del hombre y su creador. Si esto tenía el sabor de la magia, de un pacto faustiano con el demonio para obtener conocimiento de todas las cosas, Quickenberg se apresuró a señalar las credenciales cristianas apropiadas para tal empresa. Al hacer un teatro del universo, el propósito más elevado, por supuesto, es honrar la sublime creación de Dios, mostrar sus milagros en todas sus facetas. La mano de Dios era de hecho evidente en las exhibiciones del mundo natural. Minerales con propiedades mágicas, animales que eran como obras de arte. Esta era la naturaleza llevada a los límites de la creatividad. Pero el hombre podía ser rival de Dios en la invención de objetos extraordinarios. Parecía que Dios ya no sería el único creador. Las reliquias sagradas y la magia natural compartieron el mismo espacio con la nueva ciencia. Las colecciones a menudo se convirtieron en laboratorios que fusionaron ciencia y magia. Una sobreviviente es la receta de Rodolfo II para un remedio contra la peste. Sapos disecados y gallinas pulverizadas, la sangre menstrual de una doncella joven, arsénico blanco, perlas y esmeraldas de Oriente. Esta mezcla debe ser horneada en un pastel de sapo y después llevada cerca del corazón en un amuleto. La era de las maravillas estaba llegando a su fin. Con el comercio y el tráfico a través del mundo, estos objetos perdieron su poder para causar admiración. La idea de que todo el mundo podría ser almacenado como datos en un solo cuarto, solo ahora se está volviendo creíble de nuevo.